Muy buenas a todos. Hoy hablaremos sobre la arquitectura de N capas, sobre sus capas de aplicaciones. La capa de aplicación. Esta sigue las tendencias de arquitectura triple D. Es una capa delgada que se encarga de coordinar todas las actividades de la aplicación, pero incluye cero lógica de negocio. Puede contener estados de progreso o de tareas de aplicación, y los servicios que están en esta capa coordinan otros servicios de capa de nivel inferior. El ejemplo más común o el caso más normal de un servicio de aplicación es un servicio que coordina todas las llamadas a servicios del dominio y posteriormente llamadas a repositorios para realizar la persistencia, junto con creación y uso del patrón de unidad de trabajo, transacciones, etc. La arquitectura y diseño lógico de la capa de aplicación. Como podemos apreciar en la figura, la capa de aplicación define las tareas que se supone que debe hacer el software, lo cual normalmente está vinculado finalmente a realizar llamadas a la capa de dominio e infraestructura. Sin embargo, las tareas que sean excluidas de la aplicación y no del dominio son las tareas que debemos coordinar en esta capa. En el proceso de diseño de capa de aplicación, esta tiene dos actividades clave. Una es crear un diseño general de las capas de aplicación y la otra es el diseño de los componentes de la lógica de aplicación, que viene a ser la coordinación. Al crear un diseño general de las capas de aplicación, se debe identificar los consumidores de la misma capa de aplicación. Luego se debe determinar cómo se expondrán las capas de aplicación, para después determinar los requerimientos de seguridad de esta capa. También se determinan los requerimientos y la estrategia de validación. También se determina la estrategia del cache. Se determina el sistema de gestión de secciones de la capa de aplicación. En el diseño de los componentes de la lógica de aplicación, se identifican los componentes del dominio que coordinaremos desde la capa de aplicación. También se toman decisiones sobre la localización, el acoplamiento e interacciones de los componentes del negocio. Luego se elige un soporte transaccional adecuado para finalmente identificar cómo implementar la coordinación de las reglas de negocio. Dentro de esta se encuentra directamente el código con servicio de aplicación, la orientación de eventos lógicos del dominio, también el CQRS, que es el Command and Query Responsibility Segregation, los comandos, eventos, etc. También se encuentra el Workflows, que son escenarios con ejecuciones largas. También se identifica patrones de diseño de la capa de aplicación que se ejecutan a los requerimientos. La importancia del desacoplamiento de la capa de aplicación con respecto a infraestructura. El desacoplamiento entre los objetos de dichas capas permitirá que en aplicaciones de negocios con un gran volumen de componentes de reglas de negocio y un alto nivel de acceso a fuentes de datos, podamos soportar un fuerte ritmo de cambio de dichas reglas de negocio, gracias a tener bien localizados y aislados las reglas del dominio, ya que no hay dependencias directas entre las capas de alto nivel. Los componentes de la capa de aplicación. La capa de aplicación puede incluir diferentes tipos de componentes, pero el principal es el servicio de aplicación. El servicio de aplicación es otro tipo más de servicio, cumpliendo con las directrices de su patrón. Básicamente deben ser objetos sin estados que coordinen ciertas operaciones, en este caso operaciones y tareas relativas a la capa de aplicación. El aspecto fundamental de esta capa es no mezclar requerimientos de software con la capa de dominio, que solo debe contener pura lógica de negocio. En el diagrama UML que podemos ver, se muestra que los objetos de la capa de la aplicación, que es el servicio que origina la transacción bancaria dentro de la aplicación, también los objetos del dominio, y como posteriormente desde el servicio de aplicación se llaman a los objetos repositorios y al Unit of Word. Desacoplamiento entre servicio de aplicación y repositorios. Al desacoplar todos los objetos con dependencias, también se desacopla la capa de lógica de aplicación con respecto a las capas inferiores, como son los repositorios. De esta forma podemos configurar en tiempo de compilación
si se quiere realmente acceder a la base de datos, a un segundo sistema de repositorio o almacén diferente, o incluso si se quiere acceder a falsos repositorios, de forma que si lo único que queremos hacer es ejecutar un gran volumen de pruebas unitarias, siempre justo después de realizar cambios en la lógica de negocio y compilar a la misma vez, esto se realizará de una forma rápida y ágil, porque no estaremos accediendo a base de datos a realizar dichas pruebas unitarias para realizar dicho gran volumen de pruebas unitarias. Normalmente un método de una clase de servicio o aplicación invoca a otros objetos formando reglas completas y posteriormente llamando a los métodos de persistencia de repositorios para que la transferencia quede grabada, reflejada en el almacén persistente. Todas esas llamadas entre diferentes objetos de las diferentes capas deberán ser llamadas desacopladas mediante interfaces de inyección de dependencia. El único caso que no tiene mucho sentido desacoplar mediante el DI son las entidades del dominio, pues en las entidades del dominio no es normal querer sustituirlas por otra versión que cumple la misma interfaz. El patrón unidad de trabajo o Unit of Work está muy ligado al uso de repositorios. Definitivamente un repositorio no accede directamente a la base de datos de una forma directa cuando le decimos que realice un update, un insert o un delete. Por lo contrario, lo que realiza es un registro en memoria de las operaciones que quiere realizar, y para que realmente se realicen sobre el almacén o base de datos es necesario que un ente de mayor nivel aplique dichos cambios a realizar contra el almacén. Dicho ente o concepto de nivel superior es el Unit of Work. En este esquema podemos ver cómo funciona el repositorio. Tenemos el lado del customer al lado izquierdo y al lado derecho tenemos la persistencia. Vemos que el customer hace varios pedidos como un get object, un update, un add a la persistencia. Vemos que en el update la persistencia le permite el acceso a la base de datos con el update y este le retorna atributos u objetos. Igualmente en el add, el customer manda un add, este entra a la persistencia accede a la base de datos y le regresa objetos. En la siguiente imagen se puede apreciar perfectamente aquí la diferencia entre el funcionamiento de un repositorio junto con una unidad de trabajo o el Unit of Work versus simples clases de acceso a datas, el DAL. Haciendo uso de un Unit of Work, las operaciones que realizamos contra los repositorios realmente no se realizan hasta que el UOW lo hace, y entonces se aplican todos los cambios registrados por hacer de forma conjunta. Los servicios workflows de la capa aplicación. La subcapa de servicios workflows es opcional, dependiendo del proyecto. Si el proyecto es solo de transacción de datos, no se recomienda utilizarla. Es más desarrollada para proyectos intuitivos que tienen mucha interacción humana. Los errores y antipatrones en la capa aplicación. Los errores más comunes entre algunos son la autenticación. Los errores pueden ser no implementar automáticamente una autenticación global. En vez de eso, a veces se generan autenticación en cada lugar. En autorización, los requisitos de autorizaciones innecesarias, en partes del proyecto que no requieran una. Componentes de aplicación, utilizar componentes innecesarios en ciertas funcionalidades del sistema. Errores en la caché, almacenar datos confidenciales de forma no cifrada o almacenar información que es volátil. En acoplamiento y cohesión, no hay una diferencia clara en funcionalidades entre algunas capas, generando desorden en el proyecto. Concurrencia y transacciones. El modelo de transacción no es compatible con el proyecto o la base de datos es incompatible. Acceso a datos. Combinar lógica de acceso de datos y lógica de negocio. Estos deben estar separados. Gestión de excepciones. Esto es el informe de errores. No se debe mostrar
información confidencial en el informe de errores, y tampoco se debe hacer un informe de errores que no sea importante para el usuario. Instrumentalización y logging. No realizar un log de eventos importantes en el negocio y el sistema. Estos logs deben ser siempre de las actividades importantes. Validación. No validar correctamente el formato y rango de los datos ingresados. Y otro error es validarlos únicamente en la capa de presentación, donde se pierde la seguridad. Flujo de trabajo. Elegir una tecnología o patrón de flujo que no sea correcto para el proyecto. Aspectos del diseño relacionados con la capa aplicación. En autenticación, se debe diseñar una estrategia efectiva de autenticación. Es algo fundamental para la seguridad del sistema. Si esto no se diseña correctamente, hay un gran riesgo de ser víctimas de ataques. Uno de estos problemas es no realizar la autenticación en la capa de aplicación. A veces pasa que se da autenticación en varias partes del sistema, o hay varios sistemas de una sola empresa. Entonces no se debe realizar autenticación para cada una, sino implementar una global para todas las que pertenezcan a esa empresa. Si la capa de aplicación y dominio se utilizan en múltiples aplicaciones, se debe utilizar un solo servicio de sesión, no uno distinto para cada sitio. Considerar el uso de orientación a claims, especialmente para aplicaciones basadas en servicios web. Estos pueden utilizarse para verificar la identidad de cada usuario. Autorización. Se debe diseñar una estrategia efectiva de autorización para la capa de aplicación. Si esto no se desarrolla correctamente, puede generar vulnerabilidad de seguridad. Lo primero es proteger los recursos de la capa, aplicando servicio de autorización basado en identidad. Si se hace el uso de roles, intentar asignar la cantidad mínima de roles posible para que las combinaciones sean mínimas. Evitar el uso de delegación. Esto significa que el usuario siempre debe iniciar con él mismo y no delegar a la otra persona. Memoria caché. Se debe diseñar una estrategia efectiva para la administración de esta memoria, ya que solo se debe utilizar para información que sea repetitiva. Si se hace esto correctamente, la memoria caché mantendrá esta información de forma local, reduciendo la cantidad de ancho de banda requerido para las transacciones. Se debe evitar hacer el uso de la memoria caché en los archivos que sean volátiles y que requieran unos cambios y modificaciones constantes. 3.4.4 Gestión de excepciones. Es fundamental desarrollar una adecuada estrategia de gestión para la capa de aplicación. De esa manera, nuestra aplicación no será vulnerable a ataques. Y bajo ningún concepto se debe hacer uso del sistema de control de excepciones para controlar el flujo de la aplicación. Tener en cuenta las indicaciones que estamos presentando y fundamentalmente, si la excepción proviene de una capa anterior, debemos instalar la excepción hasta la capa superior sin grabar el modo respuesta. 3.4.5 Logging, auditoría e instrumentación. Aplicar adecuadamente esta estrategia nos permite a nosotros obtener estabilidad, seguridad y un adecuado mantenimiento entre la capa de dominio y aplicación. Eso es muy importante porque mantiene a salvo las acciones de nuestros usuarios. La instrumentación puede implementarse con eventos y contadores de rendimiento. De esa manera, también obtenemos mayor información sobre el estado, el rendimiento y la salud de la aplicación que estamos desarrollando. 3.4.6 Validaciones. Eso nos permite tener un control adecuado de la aplicación y dirigirlo hacia el usuario final. De esa manera nosotros estamos validando todos los datos de entrada como los parámetros y métodos que se van a usar en la capa de aplicación. 3.4.7 Aspectos del despliegue de la capa de aplicación. Para este paso tenemos que tener en cuenta el rendimiento y la seguridad del entorno de la aplicación que estamos desarrollando. Como se puede apreciar aquí, estamos teniendo bien en claro que al separar de otro nivel físico
Tomamos en cuenta los aspectos de seguridad y en algunos otros casos la escalabilidad. 3.4.8 Concurrencias y transacciones. Se nos presentará dos escenarios de los cuales tenemos que identificar con cuál de ellos es el modelo apropiado. Las transacciones pesimistas tienden a validarse hacia la izquierda. Quiere decir que tenemos que validar, luego leer, capturar y por último escribir. En cambio, las transacciones optimistas se validan hacia la derecha, porque primero leemos, computamos, escribimos y al final validamos. De acuerdo a eso y sabiendo administrar adecuadamente, podemos tener el modelo adecuado dentro del cual estamos trabajando. 3.5 Mapa de patrones posibles a implementar en la capa de aplicación. Es importante considerar que el empleo de estos patrones que hemos venido desarrollando en esta unidad se toman en cuenta en la decisión de cada una de las categorías. Punto 4. Implementación en .NET de capa de aplicación. En la presente sección nos centramos en mostrar las posibilidades de implementación de la capa de aplicación en .NET 4.0. En el siguiente diagrama resaltamos la situación de la capa de aplicación, pero en este caso haciendo uso ya de un diagrama layer implementado con Visual Studio 2010. En la primera capa tenemos la capa de presentación, seguido los servicios distribuidos, después la capa de aplicación, seguido de la capa de dominio y por último la capa de persistencia de datos de infraestructura. La capa de aplicación se relaciona con la capa de presentación, con los servicios distribuidos y también con la capa de dominio, etc. Implementación de servicios de capa de aplicación. Los servicios de aplicación deben ser normalmente y salvo pocas excepciones el único punto o tipo de componente de la arquitectura por el que se accede a las clases de infraestructura de persistencia de datos, como son los repositorios. No se debe acceder directamente a los repositorios desde capas de presentación o servicios web. En caso contrario, nos estaríamos saltando lógica de aplicación y también la de negocio o dominio. En el siguiente gráfico podemos ver las clases de servicios de aplicación. Bueno, aquí tenemos una capa de aplicación y las clases de repositorio relacionadas. Bueno, aquí tenemos los repositorios y la infraestructura de persistencia de datos que de un módulo que forma parte de la capa de infraestructura de persistencia de datos de un módulo ejemplo de aplicación. Adicionalmente a las clases de servicios de aplicación y repositorios, también tenemos los servicios del dominio. Sin embargo, en el diagrama anterior los obviamos porque la relación con los repositorios, que sería la creación y uso de repositorios, la haremos normalmente de forma mayoritaria desde los servicios de la capa de aplicación. Bueno, aquí como vemos el código y Customer Management Service, que es la interfaz para la abstracción e instancia mediante contenedor de IOC Unit desde capas superiores. Bueno, aquí también tenemos el eCustomer Repository, que es el constructor con dependencia requerida a ser inferido e instanciado por el contenedor IOC Unit. Bueno, aquí tenemos la lógica de aplicación para la entidad Customer. También tenemos las validaciones y generación de excepciones de negocio. Y el Get Page Elements, que sería el acceso a fuente de datos mediante repositorios. Desacoplamiento e inyección de dependencias entre servicios de aplicación y repositorios mediante IOC de Unit. Al desacoplar los servicios de la aplicación con respecto a los objetos inferiores como los repositorios pertenecientes a la capa de infraestructura de persistencia de datos, podemos configurar dinámicamente o en tiempo de compilación y testing si se quiere realmente acceder a los repositorios reales de datos como la base de datos, etc.
En el siguiente esquema podemos distinguir en este caso donde se está implementando inyección de dependencias con Unit entre las clases de servicios de la aplicación y los repositorios de la capa de infraestructura de persistencia y acceso a datos. Bueno, como aquí vemos, la capa de aplicación y la capa de infraestructura de persistencia de datos se relaciona con el contenedor IOC de Unit. A continuación vamos a ver cómo se puede realizar dicha integración desacoplada entre ambas capas, componentes del dominio y repositorios. Pero si no se conoce Unit, es importante leer primero el capítulo Implementación de inyección de dependencias e IOC con Unit, que forman parte de esta guía. Registro de clases e interfaces en el contenedor Unit. Este proceso de registro se puede hacer por código compilado, C#, etc. o también de forma declarativa mediante el XML de configuración de Unit. Este sería el XML de enlace desde el web app .conf al fichero de configuración de Unit. Bueno, aquí tenemos el código Unit. Bueno, aquí tenemos también lo que mostramos anteriormente, el registro de contrato interfaz repositorio y customer repository, el registro de clase de repositorio que es el customer repository, el XML declarativo en el fichero unit.conf donde especificamos dicho mapeo para nuestro repositorio. Ejemplo es el siguiente. Bueno, aquí declaramos un container con name root container. El contenedor. Podemos tener una jerarquía de contenedores creada por programa. Aquí solo podemos definir los mapeos de cada contenedor. Bueno, aquí tenemos el map to customer repository, mapeo de interfaz a clase que sea instanciada por el contenedor de Unit. Este registro de tipos y mapeo de interfaces a clases también podemos realizar mediante el código.NET, C#, VB, etc. que probablemente es más cómodo mientras se está en pleno desarrollo del proyecto. Con código C# es como está hecho en la aplicación. Ejemplo, con un código similar al siguiente en la clase Factory de IOC. Bueno, como aquí se puede mostrar el código. Una vez tenemos definidos los mapeos, podemos proceder a implementar el código donde realmente se pide al contenedor de Unit que nos instancie un objeto para un interfaz dado. Podríamos hacer algo así después desde el código. Cuidado que normalmente no haremos un resolve explícito para los repositorios. Bueno, aquí podemos ver el código en C#. Es importante destacar que si se quiere aplicar correctamente la DI inyección de dependencias, normalmente haremos un resolve solamente contra las clases de más alto nivel de nuestro servidor de aplicaciones, es decir, desde los puntos entrantes o iniciales, que normalmente son los servicios web o capa de presentación as.net. Si nuestra clase de servicio de aplicación tiene una dependencia con una clase de repositorio, necesitará utilizar un objeto repositorio. Simplemente lo especificamos en nuestro constructor y será el contenedor Unit quien cree el objeto de esa dependencia, que es el objeto repositorio, y nos proporciona como parámetros de nuestro constructor. Así, por ejemplo, nuestra clase de servicio llamada Customer Management Services será así. Bueno, aquí tenemos nuestro Customer Management Services con un parámetro y Customer Repository, constructor con dependencia requerida a ser inferido e instanciado por el contenedor IOC Unit. Es importante destacar cómo se puede observar. No hemos hecho ningún new explícito de la clase Customer Repository. Es el contenedor de Unit el que automáticamente crea el objeto de Customer Repository y nos proporciona como parámetro de entrada a nuestro constructor. Eso es precisamente la inyección de dependencias en el constructor.
Así nuestra clase de servicio de aplicación llamada Customer Management Service quedará de forma casi completa como sigue. Bueno, aquí vamos a la interfaz para adopción a instancia mediante contenedor UC-Unit, el constructor con dependencia requerida a ser inferido instanciado por el contenedor UC-Unit. Aquí se encuentra la lógica de dominio, negocio para entidad customer. Aquí se encuentran las validaciones y generación de excepciones de negocio. Aquí se encuentra el Get Page Element, como se dijo anteriormente, el acceso a fuentes de datos mediante repositorios. Bueno, el uso del patrón UOW, que sería Unit of Work, unidad de trabajo. Aquí tenemos el Código Customer Code Specification, uso de patrón especificación. Este código expuesto a continuación se implementa en una capa de servicios WCF o incluso en una capa de presentación web ASP.NET ejecutándose en el mismo servidor de aplicaciones. Bueno, aquí tenemos el código C# en capa de servicio WCF o en aplicación ASP.NET. Aunque en la aplicación ejemplo estamos utilizando una clase entidad estática para Unit y User Factory y el código queda limpio y extensible. Bueno, como lo podemos ver aquí con el Service Factory Comment Resolve y Customer Management Service. Bueno, aquí tenemos el diagrama de clases de servicios de aplicación y repositorios solo para relativo a la entidad del dominio customer quedará así. Bueno, aquí tenemos la capa de aplicación, la capa de dominio, la capa de infraestructura de persistencia de datos. Bueno, el servicio Customer Management Services se encuentra en la capa de aplicación. Bueno, en la capa de aplicación tenemos la interfaz de servicio y el servicio de aplicación. La entidad Customer. ¿Dónde se encuentra la entidad Customer? Se encuentra en la capa de dominio. Entidad del dominio. La especificación de consulta, que se encuentra también en la capa de dominio. Y el repositorio Customer Repository, que se encuentra entre la capa de dominio y capa de infraestructura de persistencia de datos, como se puede apreciar aquí. Aunque puede parecer que necesitamos muchas clases de interfaces relacionadas con una unidad de entidad del dominio, no son necesarias si quieren disponer de un desacoplamiento y realmente requieren muy poco trabajo implementarlo. ¿Por qué? De todas estas clases, las marcas con asterisco en la parte inferior son clases base por lo que solo se implementan una única vez para todo el proyecto. Aquí como se puede apreciar en la interfaz de repositorio y el repositorio. La clase entidad del dominio customer marcada con dos asteriscos es generada por el T4 de Entity Framework, por lo que no requiere ningún trabajo. Bueno, aquí está la entidad del dominio que tiene dos asteriscos. Las interfaces son solo declaraciones de métodos muy rápidos de crear y modificar. Así pues, solamente necesitamos implementar la propia clase de servicio Customer Management Service con la lógica de capa de aplicación que requiramos. Y también el repositorio Customer Repository con lógica de persistencia y acceso a datos si no nos resulta reutilizable la que ya tiene la clase base repositorios. Implementación de transacciones y UOW en servicios de capa de aplicación. Antes de mostrar implementación interna de servicio, ejemplo precisamente porque dicha implementación ejemplo está relacionada con la implementación de transacciones. Vamos a mostrar primero las diferentes opciones de implementación de transacciones.NET y posteriormente lo implementaremos en el código de servicio, ejemplo Bank Transfer Service. Transacciones en .NET.
Una transacción es un intercambio de información y acciones secuenciales asociadas que se tratan como una unidad atómica, de forma que se satisfaga una petición o se asegure simultáneamente una integridad de datos concreta. Una transacción solo se considera completa si toda la información y acciones de dicha transacción han finalizado y todos los cambios asociados a base de datos están aplicados de forma permanente. En .NET hemos tenido históricamente varias formas posibles de implementar transacciones. Básicamente las siguientes opciones: transacciones en SQL, en las propias sentencias SQL, transacciones ADO.NET basadas en los objetos Connection y Transaction, transacciones Enterprise Service, transacciones distribuidas y basadas en CONMAS, transacciones System.Transaction locales y promocionables a distribuidas. Opciones tecnológicas para coordinar transacciones en .NET. Bueno, aquí tenemos 4 tipos de transacciones, sus versiones en las cuales se pueden utilizar y su descripción. En la primera tenemos transacciones internas con SQL en base de datos, desde .NET Framework 1.0 o 1.1. Transacciones implementadas internamente en las propias sentencias del lenguaje SQL, internamente en procedimientos almacenados, por ejemplo. Bueno, en el siguiente tipo tenemos transacciones Enterprise Services, desde .NET Framework 1.1 o 1.1 como las transacciones internas con SQL. De descripción tenemos Enterprise Services, CONMAS, transacciones Web Apps.NET, transacciones XML Web Services, Web Media, transacciones ADO.NET desde .NET Framework 1.0 o 1.1, implementadas con los objetos ADO.NET Transaction y ADO.NET Connection. En el último tipo tenemos transacciones System.Transaction desde .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 y 4.0. Potente sistema promocionable de transacciones locales a transacciones distribuidas. Esta otra tabla muestra premisas de recursos y objetos y qué tecnología de transacciones deberíamos utilizar. ¿Qué tengo de objetos? ¿Qué usar? Un servidor SQL 2005, 2008 o 2008 R2 para la mayoría de transacciones, y también pudieran existir transacciones distribuidas con otros SGBD o entornos transaccionales two-phase commit. ¿Qué usar? System Transaction a partir de .NET 2.0. Objetivo: máximo rendimiento en transacciones locales. Un único servidor SGBD antiguo tipo SQL Server 2000 para las mismas transacciones. Un System Transaction a partir de .NET 2.0. Objetivo: máxima flexibilidad en el diseño de los componentes de negocio. Un único servidor SGBD antiguo tipo SQL Server 2000 para las mismas transacciones. También puede ser También se puede usar transacciones ADO.NET que como el objetivo máximo rendimiento en transacciones locales. N servidores SGBD y fuente de datos transaccionales para transacciones distribuidas. ¿Qué usa? Después un System Transaction a partir de .NET.2.0. Objetivo: máxima integración con otros entornos transaccionales, transacciones host, MSQ, etc. Enterprise Services también se puede utilizar también, pero es tecnología más antigua relacionada con CONMAS y componentes COM. Cualquier SGBD y ejecución de una transacción concreta muy crítica en cuanto a su rendimiento máximo. Se puede usar transacciones internas con TransSQL. Objetivo: máximo rendimiento absoluto
aun cuando se rompa con reglas de diseño en número de capas. Y bueno, hoy veremos la implementación de transacciones en la capa de servicios del dominio. El inicio y coordinación de transacciones normalmente se realiza en la capa de servicios de los componentes de aplicación. Cualquier diseño de aplicación con transacciones de negocio deberá incluir en su implementación una gestión de transacciones de forma que se pueda realizar una secuencia de operaciones como una sola unidad de trabajo, a ser aplicada o revocada completa y unitariamente si se produce algún error. Toda aplicación de n capas debería poder tener la capacidad de establecer las transacciones a nivel de los componentes de aplicación o negocio y no embeberlo dentro de la capa de datos, como se muestra en el siguiente esquema. Como podemos apreciar, acá vemos el esquema de una aplicación con las transacciones. Vemos que primero requiere una transacción, luego pasa el paso de requerir la transacción en sí. Y luego va a la parte de componentes de acceso de datos, donde todo esto acá se compila y se va a la base de datos para almacenarse y hacer registros. Toda transacción nativa de tipo estándar, o sea, no transacción compensatoria, debe cumplir con las propiedades ACID. ACID viene de atomosidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Primero, atomosidad. Una transacción debe ser una unidad atómica de trabajo, es decir, o se hace todo o no se hace nada. Inconsistencia. Debe dejar los datos de un estado consistente y coherente una vez realizado la transacción. Aislamiento. Las modificaciones realizadas por transacciones son tratadas de forma independiente, como si fuera una sola y único usuario de la base de datos. Y por último, la durabilidad. Una vez concluidas las transacciones, sus efectos serán permanentes y no habrá forma de deshacerlos. Modelo de concurrencia en actualizaciones y transacciones. Es importante identificar el modelo de concurrencia apropiado y determinar cómo se gestionarán las transacciones. Para la concurrencia, se puede elegir entre un modelo optimista o un modelo pesimista. Con el modelo de concurrencias optimista no se mantiene bloqueos en las fuentes de datos, pero las actualizaciones requieren de cierto código de comprobaciones, normalmente contra una foto o timestamp para comprobar que los datos a modificar no han cambiado de origen, o sea, de la base de datos, desde la última vez que se obtuvieron. Con el modelo de concurrencia pesimista, los datos se bloquean y no se pueden actualizar por ninguna otra operación hasta que dichos datos estén desbloqueados. El modelo pesimista es bastante típico de aplicaciones cliente-servidor, donde no se tiene un requerimiento de soporte, una gran escalabilidad de usuarios concurrentes, miles de usuarios concurrentes. Por el contrario, el modelo de corrección optimista es mucho más escalable por no mantener un nivel tan alto de bloqueos en la base de datos y es por lo tanto el modelo de elegir normalmente por la mayoría de aplicaciones web, NTIER o SOA. Según la regla número I9, dicta que el modelo de concurrencia por defecto será concurrencia optimista y dicta la norma. El modelo de concurrencia de aplicación en el layer DDD con tipología de despliegue en web, NTIER o SOA será modelo de concurrencia optimista en estos casos. A nivel de implementación es mucho más sencillo realizar una implementación de gestión de secciones de concurrencia optimista con las entidades self-tracking en Entity Framework. Por supuesto, si se identifican razones de peso, en casos concretos para el hacer uso del modelo de concurrencia pesimista se deberá de hacer, pero normalmente como una excepción. Bueno, las ventajas que trae usar el modelo optimista serían mayor escalabilidad e independencia de las fuentes de datos, menor volumen de bloqueo en base de datos que el modelo pesimista. Para aplicaciones de estabilidad a volumen Internet, es mandatorio este tipo de modelo de concurrencias. Y las desventajas que tenemos serían mayor esfuerzo en el desarrollo para designar las excepciones si no se dispone de ayuda adicional como las entidades self-tracking de Entity Framework. En operaciones puntuales donde el control de concurrencias y el orden de operaciones es crítica, no se desea depender de decisiones al usuario final. Si se producen excepciones, el modelo de concurrencias pesimista siempre ofrece un control de concurrencia más férreo y restrictivo.
Si la posibilidad de conflicto de datos por trabajo de usuario concurrentes es muy alta, considerar entonces la concurrencia pesimista para evitar un número muy alto de excepciones a ser decididas por los usuarios finales. Tipos de aislamiento de transacciones. Al utilizar un nivel de aislamiento apropiado para transacciones, hay que balancear la consistencia entre la contención. Es decir, un nivel alto de aislamiento de las transacciones ofrecerá un alto nivel de consistencia de datos, pero cuesta un nivel de desbloqueos mayor. Por el contrario, un nivel de aislamiento de transacciones más bajo mejorará el rendimiento global al bajar la contención, pero el nivel de consistencia puede ser menor. Así pues, a la hora de realizar una transacción, es importante conocer los distintos tipos de aislamiento de los cuales disponemos de forma que podamos aplicar aquel que resulte más óptimo en la operación que deseamos realizar. Entre los tipos de aislamiento que tenemos están Serialized. Los datos leídos por la transacción actual no podrán ser modificados por otras transacciones hasta que la transacción actual no finalice. Ningún nuevo dato puede ser insertado durante la ejecución de esta transacción. Repeatedly. Los datos leídos por la transacción actual no podrán ser modificados por otras transacciones hasta que la transacción actual no finalice. Cualquier nuevo dato podrá ser insertado durante la ejecución de esta transacción. Read Committed. Una transacción no puede leer los datos que están siendo modificados por otra transacción si esta no es de confianza. Este nivel es el de aislamiento por defecto de un servidor Microsoft SQL Server o de Oracle. Read Uncommitted. Una transacción puede leer cualquier dato aunque estos estén siendo modificados por otras transacciones. Este es el menor nivel de aislamiento posible, si bien permite una mayor concurrencia de los datos. Recomendaciones. En los casos en los que las transacciones tengan un nivel importante de criticidad, se recomienda usar el nivel Serialized, aunque hay que ser conscientes que este nivel provocará un descanso de rendimiento, así como aumentará la superficie de bloqueo en la base de datos. En cualquier caso, el nivel de aislamiento de las transacciones es algo a analizar dependiendo de cada caso particular de una aplicación. Implementación de pruebas en la capa aplicación. Las pruebas de la capa aplicación normalmente deberán realizar testing, especialmente sobre los servicios de aplicación. Las pruebas de los servicios de aplicación son relativamente complejas, puesto que involucran dependencias de otros elementos, por ejemplo, el icons utilizado o bien otros servicios de aplicación o dominio. Y por supuesto, invocación a lógica de entidades del dominio. Como podemos visualizar, acá hay un algoritmo hecho en C# donde estamos viendo el balance, estamos haciendo el test, como vemos acá en este public class. Y estamos seteando en los valores y así ir cambiando hasta que podamos tener un balance perfecto o según pida la aplicación. Acá vemos algunos componentes, check, balance, algunos comandos para poder hacer el balance perfecto. El archivo de configuración del contenedor de dependencias puede incluir la posibilidad, al igual que hacemos en la capa de infraestructura de la persistencia, de incorporar una simulación de la interfaz icons, es decir, hacer que las pruebas de ejecución finalmente contra una base de datos real o no, lo cual influye en gran medida en la velocidad de los tests. Recuerda aquí un conocido antipatrón de pruebas unitarias, slow test, que es de vital importancia si queremos que los desarrolladores no dejen de pasar pruebas debido a la lentitud de las mismas. En el caso concreto de nuestra aplicación, ejemplo en el Layer App, en Codeplex, este cambió para que se ejecuten las pruebas contra estructuras en memoria en lugar de contra la base de datos. O sea, en vez de usar los datos reales, usaremos datos creados o que están flotando en la aplicación. Es configurable desde el webconfig del proyecto de servicios. Aquí podemos ver cómo se está usando el webconfig. Internamente se está haciendo mocking del contexto de Entity Framework contra un entorno simulado de estructura de memoria. Al no acceder a la base de datos, las pruebas unitarias se ejecutarán mucho más rápido, especialmente notable cuando tengamos muchos, cientos o incluso miles de pruebas unitarias. Gracias por su atención.